Televidentes, el programa Hablamos Derecho, el programa de la Universidad San Gregorio de Portoviejo y su carrera de Derecho. En esta oportunidad vamos a tratar un tema que por algunas ocasiones lo hemos venido comentando. El nuevo Consejo de la Judicatura, el papel del Consejo de la Judicatura, la ansiedad de la ciudadanía por reencontrarse con una justicia absolutamente imparcial y que sea expedita y también que tenga los principios fundamentales de la celeridad. Para ello, vamos a tener como invitado a alguien que es abogado, también seguramente licenciado y doctor en jurisprudencia en la Universidad de Guayaquil, magíster en criminología y ciencias penales también por la Universidad de Guayaquil. Ha tenido premios precisamente por su capacidad como la Universidad de Guayaquil, que se otorga al autor de la mejor tesis previo al grado de doctor en jurisprudencia. Tiene una mención honorífica por su tesis de maestría otorgado por el Instituto Superior de Criminología y Ciencias Penales, doctor Jorge Zavala Vaquerizo. Tiene estudios de posgrado internacional en el Centro de Justicia de las Américas, Chile, donde obtuvo la acreditación como capacitador en reforma procesal en América Latina. Es profesor asociado del Consejo Consultivo del Instituto Latinoamericano de Estudios en Ciencias Penales y Criminología. Catedrático universitario por 29 años de Derecho Penal, Derecho Procesal Penal y Práctica Penal en la Universidad de Guayaquil, Universidad Católica Santiago de Guayaquil y Universidad de Especialidades Espíritu Santo. Fue premiado en el año 2013 con la condecoración Dr. Edmundo Durán Díaz como defensor emblemático de los derechos humanos por el Consejo Supremo de la Abogacía Ecuatoriana. Nos referimos al actual director general del Consejo de la Judicatura, el doctor Juan Vizueta Ronquillo, a quien le damos la bienvenida luego de la intervención de nuestro compañero permanente de este programa, el doctor Alberto Vélez, profesor también de la carrera de Derecho. Estimados televidentes, qué placer estar con ustedes en un programa más de la Universidad de su sangre, la Universidad con Corazón, por supuesto, la Universidad San Gregorio de Portoviejo. Hoy brilla la luz. Creemos que es la oportunidad de devolverle la credibilidad a la justicia y estamos con el hombre que va a hacerlo, el doctor Juan Vizueta. Muchísimas gracias, Alberto. Doctor Juan Vizueta, muchas gracias por su tiempo, por estar en este programa y sobre todo por permitirnos que la ciudadanía conozca de manera certera, de manera abierta y transparente el papel que va a jugar este nuevo Consejo de la Judicatura en el Ecuador. Muy buenas noches, doctor Marcelo Farfán. Buenas noches, doctor Alberto Vélez, por la oportunidad de poder compartir este programa en esta noche. Un saludo para el pueblo manabita y estar aquí para compartir las expectativas que se podrían generar en el Consejo de la Judicatura Transitorio, que no es sino producto de aquel mandato popular que se generó en el mes de febrero del año 2018 y que buscaba justamente poder recobrar ese gran anhelo de los ecuatorianos. No solamente el hecho de recobrar la independencia de la administración de justicia de su patria, sino sobre todo el hecho de también recobrar esa confianza en la administración de justicia que lamentablemente las cifras del Instituto de Estadísticas y Censos nos establece que se habría generado un decrecimiento de aproximadamente el 4% en los últimos 4 años. Esto nos resulta muy preocupante, que de una u otra manera pues, en la práctica genera una desconfianza de los ecuatorianos en la justicia, pilar fundamental de la democracia. Doctor, el Consejo de la Judicatura cumple ahora un rol protagónico y para ello indudablemente los ciudadanos confían mucho y sobre todo en este caso para los abogados en el ejercicio de la profesión y los clientes de los abogados, en definitiva los ciudadanos. Dice el Código Orgánico de la Función Judicial en el artículo 15 que la justicia es un servicio público. Ese servicio público, usted acaba de mencionar que aparentemente existe una falta de desconfianza. Los ecuatorianos anhelan recuperar esa confianza de ese servicio público de la justicia. ¿Creen ustedes, el Consejo de la Judicatura y usted fundamentalmente, que juega posiblemente el papel más importante, en este caso como director general del Consejo de la Judicatura, ¿podrá lograrse la recuperación de esa confianza? Yo creo que es una tarea ardua la que actualmente enfrentamos quienes estamos al frente del Consejo de la Judicatura. Pero más allá de ello, pues lo que hemos estado muy ciertos es respecto a lo que ha sucedido a lo largo de los años anteriores, luego de que se le metió la mano a la Administración de Justicia. Primero, el hecho de que nadie creía en los procesos de selección de los operadores de justicia,
procesos que han sido catalogados o calificados como mañosos, desprovistos de transparencia, y que en la práctica se generaban estos procesos en base de un aspecto muy puntual: el hecho de pertenecer a un determinado partido político, o el hecho de poder ser muy obediente frente a las decisiones que se generaban de parte del Ejecutivo. Esos aspectos son los que de una u otra manera consideramos que son los que en la práctica generaron esta desconfianza en la Administración de Justicia. Sumado a ello, esta intromisión clara que se ha venido presentando a lo largo de estos años, puesto que para nadie era desconocido el hecho de observar los delegados del Ministerio del Interior o los delegados del Ministerio de Justicia o del propio Consejo de la Judicatura, que estaban con los teléfonos al lado de los jueces para poder instruirle la manera como tenían que dictar estas decisiones judiciales. Esa manera vergonzosa del manejo de la Administración de Justicia es lo que se trata de evitar en este momento, para que nunca más en el Ecuador se generen intromisiones respecto a esa forma de administrar justicia, o peor aún, el hecho de que se utilice al aparato judicial como un instrumento de persecución o de chantaje para perseguir a los opositores a un régimen o para perseguir a quienes pensaban diferente, que era la manera burda como se utilizó a la Administración de Justicia a lo largo de los últimos años. Esa es la esperanza, esa es la expectativa que nosotros nos hemos propuesto en este momento, con la finalidad de generar las bases muy fuertes en el sentido de recobrar esa independencia de la Administración de Justicia como un pilar fundamental para la democracia. Pero por otro lado, sin desestimar tampoco un aspecto que se generó una especie de pandemia dentro de la Administración de Justicia que lamentablemente también terminó infectándola, como es el hecho de la corrupción, que en la práctica también fue uno de los graves males que intervino dentro de la Administración de Justicia. Esos son los aspectos fundamentales para que el día de mañana, que termine este Consejo de la Judicatura de Transición, al menos podamos decir el día de mañana: esto fue lo que nosotros logramos en este periodo, con la finalidad de poder extirpar esa corrupción y, por otro lado, generar las bases de la independencia de la justicia. Señor doctor, vivimos una época, yo diría macabra, si el término cabe, durante la tiranía del correísmo. La justicia fue intervenida directamente con la presencia del Ejecutivo actuando, una omnipresencia, podríamos llamar, de este gran hermano de la justicia, como habíamos llamado, refiriendo a Orwell y su obra 1984. De manera que lo que principalmente la ciudadanía demanda es que acaben las presiones, acabe toda esta forma de intervención directa sobre la justicia, que debe ser inmarcesible, totalmente libérrima en todos los aspectos. Y en esa virtud, señor doctor, deben haber prioridades de este Consejo transitorio, lamentablemente transitorio. ¿Y cuáles cree usted que sean las mayores limitaciones que sean impuestas por el tiempo breve que les va a corresponder estar en este ejercicio tan importante? Bueno, primero yo creo que lo importante es generar un proceso de evaluación al interior del Consejo de la Judicatura. Dentro de la Judicatura es importante este proceso de evaluación que se debe de generar en todos los estratos de la función judicial, no solamente para quedarnos con un trabajo a medias respecto a los jueces de la Corte Nacional o los jueces provinciales. Creo que este es un tema que debe de ser analizado de manera estructural, en primer lugar, para poder generar ese proceso de capacitación y de evaluación que nos permita el día de mañana poder contar con operadores de justicia realmente calificados para poder ejercer esa función de administrar justicia. Pero por otro lado, creo que es importante también generar las posibilidades físicas mínimas que nos permitan justamente lograr de que esos operadores de justicia cuenten con ese apoyo estructural. Me refiero de manera muy puntual a lo sucedido en la provincia de Manabí con un palacio de justicia que sufrió una afectación a partir del terremoto del 16 de abril del año 2016, que de una u otra manera pues han transcurrido más de 2 años y que no ha pasado de la primera fase, de una fase finalmente de poder rehabilitarlo en parte, pero que de ninguna manera lo ha convertido en funcional a ese edificio. Es importante entonces generar, como así se lo está haciendo por parte del actual Consejo de la Judicatura, generar el proceso de licitación o de contratación que permita máximo a fines del año 2018 tener la posibilidad ya de que se ingresen a realizar los trabajos que permitan habilitar y repotenciar ese Palacio de Justicia, sumado al hecho de la construcción de 2 edificaciones que permitirían tener unidades de flagrancia y que no solamente se genere la posibilidad de la flagrancia, sino que permitan también ser muy útiles para que sean utilizadas por las otras áreas del derecho. Doctor, entonces,
este Consejo de la Judicatura Transitorio que usted preside va a ser el encargado de armar la arquitectura básica y dejar los andamiajes para que luego la justicia siga caminando ya, ruede por esto que todos queremos, una justicia libre y digna. Sí, yo creo que lo importante es eso. Lamentablemente, uno de los grandes males que se generó a lo largo de estos 10 años es la falta de independencia a la que usted hace referencia. Yo creo que ese mal fue lo que ocasionó una lesión muy grave para la democracia en el país. No era posible que se afecte justamente la independencia de la administración de justicia con estas órdenes que se generaban a través del Ejecutivo y que en la práctica servía únicamente para perseguir a los opositores al régimen. Podría citar un ejemplo muy claro en la provincia de Manabí, el ejemplo que se siguió contra una maestra en esta provincia, a quien se le acusó de sabotaje y de terrorismo, y que de una u otra manera pues se trataba de gritar a los 5 vientos el hecho de que ni era ni saboteadora ni terrorista, que ella era una educadora. Sin embargo, tuvo que llegarse a la Corte Nacional de Justicia para que se pueda confirmar su estado de inocencia, y ni aún así se pudo aceptar esa resolución por parte de la Corte Nacional, y tuvo que el fiscal general del Estado presentar una acción extraordinaria de protección para lograr revocar esa decisión de la Administración de Justicia, pensando dentro de sí el hecho de que estas acciones constitucionales eran para proteger los derechos del Estado y no de los ciudadanos. Cosas absurdas como esas son las que se habían generado en el anterior régimen, donde se evidenciaba de qué manera se utilizaba a la Administración de Justicia con la finalidad de perseguir a los opositores. Eso era una etapa muy vergonzosa para los ecuatorianos, que de una u otra manera queremos de que nunca más se vuelva a repetir en el país. Doctor, usted ha señalado que incluso lo acaba de detallar, una serie de acciones con las cuales realmente la justicia demostró que no era realmente imparcial y que estuvo en manos del Ejecutivo. Ha señalado una serie de causas. Y ha dicho que una de las primeras acciones como para tratar de lograr liberar aquello sería precisamente la evaluación. La evaluación que se le va a hacer a los operadores de justicia. ¿Esa evaluación se la hará a los jueces nacionales, a los jueces provinciales o solo a los jueces o a los operadores de los comunes? No, consideramos aquí que lo que hay que aclarar es que de ninguna manera va a existir una cacería de brujas. Aquí lo que generamos, lo que estamos señalando es que la evaluación va a ser de carácter integral. Y en ese sentido, pues se va a iniciar por la cabeza, porque consideramos que la Corte Nacional de Justicia pues es uno de los pilares fundamentales para la administración. Consideramos de que deberían existir en la práctica los juristas más sabios que puedan llegar justamente a ocupar estos cargos, y que de ninguna manera pues pueden estar en esos lugares producto de una afiliación política, ni mucho menos. Deberá ser la verdadera calificación y la evaluación la que les permita a ellos ser ratificados en sus cargos, pero de igual manera se ha considerado de que esta evaluación debe de ser de manera paralela, porque en los cortos meses en que va a estar este Consejo de la Judicatura Transitorio, pues podríamos pensar de que sería imposible lograr esta evaluación de manera integral, de tal manera que será de manera paralela. Inmediatamente de que se inicien las evaluaciones para los jueces de la Corte Nacional, se hará de igual manera para los jueces provinciales y para los jueces de primer nivel, e incluso para los miembros de la Fiscalía, que también deberán ser sometidos a una evaluación. Y en este caso, en el tema de las evaluaciones, paralelo a ello, también hay la necesidad de hacer concursos. De hecho, el Consejo de Participación Ciudadana interrumpió un proceso y se quedaron con mucha ansiedad y necesidad posiblemente muchísimos abogados que participaron en el concurso, y creo que la ciudadanía también se encontró con un vacío de no poder cubrir esa asistencia de la justicia por parte de estos nuevos jueces o funcionarios que posiblemente podrían haber ganado esos concursos. Paralelo a ellos, ¿hará concursos y evaluaciones? Sí, yo creo que no podemos tener la más mínima posibilidad de perder el tiempo, doctor Farfán. Aquí yo creo que comparto mucho el criterio del doctor Trujillo, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, en el sentido de que en el Ecuador muy pocos ciudadanos creían en los concursos, ¿no? Yo no quisiera pensar de que, o mejor dicho, que piensen de que estoy respirando por la herida, ni mucho menos. Fui una de las primeras personas que participó en uno de los procesos que inició el anterior Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, cuando abrieron el concurso para fiscal general del Estado, pero esa misma es la constante que se ha generado a lo largo de todos los procesos que iniciaba el Consejo de Participación Ciudadana, ni qué decir el Consejo de la Judicatura, que era dirigido por el ex secretario particular del presidente Correa, su ex ministro de Justicia, su ex ministro del Interior, de tal manera que todo se manejaban entre ellos. Brevísimo, porque vamos a irnos a unos anuncios institucionales, pero ¿qué pasaría si ustedes también logran detectar
esos procesos o concursos que se hicieron con irregularidades. ¿Qué hacer después de esa decisión? Yo creo que la decisión es muy clara. Si esos concursos han sido provistos con una característica de ser mañosos y desprovistos de transparencia, es importante la decisión que ha tomado el Consejo de la Judicatura, no solamente de poder suspenderlos, sino de luego reabrirlos, pero no con las mismas personas que estaban interviniendo. Es importante de que se abran las puertas para que todos los profesionales del derecho que en este momento sí crean en esos procesos que van a estar provistos de transparencia, puedan así participar en su momento. Perfecto, nos vamos a ir a unos anuncios institucionales y regresamos de manera inmediata con nuestro invitado, en este caso el doctor Juan Bisuete, como miembro del Consejo de la Judicatura, director general. Volvemos enseguida. Inicio de espacio publicitario. En nuestra universidad nos formamos no solo académicamente, también nos formamos con valores y principios éticos. La honestidad es parte de nuestra vida cotidiana. Te invito a practicar y cultivar los valores. Yo me comprometo. La tolerancia es un valor moral que implica el respeto íntegro hacia el otro, hacia sus ideas, prácticas o creencias, independientemente de que choquen o sean diferentes de las nuestras. Seamos tolerantes con los demás. Yo me comprometo. La igualdad es el valor que nos permite ser reconocidos como iguales ante la ley y disfrutar de todos los demás derechos otorgados de manera incondicional, es decir, sin discriminación, raza o creencia. En mi universidad se respeta la igualdad. Te invito a cultivarla. Yo me comprometo. La solidaridad es un valor necesario para vivir en sociedad. En nuestra universidad somos solidarios con los compañeros, docentes y nuestro entorno colectivo. Ser solidario siempre debe estar de moda. Yo me comprometo. El dinero no da clase, ni la pobreza vulgaridad. Son nuestras acciones y el comportamiento con los demás lo que nos define. Piénsalo, todos somos San Gregorio. Cultivemos los valores y principios éticos. Yo me comprometo. Te invitamos a cultivar valores. Yo me comprometo. ¿Y tú? ¿Ya sabes lo que vas a estudiar en la universidad? No sé. Piedra, papel o tijera, comunicación. Piedra, papel o tijera, odontología. Piedra, papel o tijera, derecho. No juegues con tu futuro. La Universidad San Gregorio de Portoviejo te da una orientación adecuada y las mejores ofertas académicas. Odontología, educación inicial, derecho, comunicación, computación, arquitectura. Diseño gráfico, gestión empresarial, marketing, contabilidad y auditoría, turismo, finanzas y relaciones comerciales. Además, ofertas de maestrías en Internacional en Turismo, Diseño, Seguridad y Salud Ocupacional. Ahora estoy seguro dónde y lo que quiero estudiar. En la Universidad San Gregorio de Portoviejo. Fin de espacio publicitario. Estimados televidentes de esta propuesta académica, de esta propuesta, como siempre le decimos, de la Universidad con Corazón, estamos con el doctor Juan Bisueta, el transformador de la justicia. Eso lo esperamos todos. Vamos a ver en primer término un breve formato, unos breves minutos de la intervención que el doctor hiciera aquí en uno de los foros de nuestra universidad, una participación brillante que por supuesto ocurriera la semana pasada, y que nos va a dar un poquito la medida de la importancia de aquella presencia y por otra parte, cómo la ciudadanía lo recibió y las preguntas que fueron generadas en aquel foro. Más allá de que la Constitución de la República señala el hecho de que todo ciudadano debe de contar con el tiempo y con las condiciones necesarias para preparar su defensa, sucede de que incorporamos en un código orgánico e integral penal, pues, disposiciones en las que ahora en el Ecuador, en menos de 10 días, una persona termina siendo sentenciada. Y no solo eso, el otro día escuchaba a un fiscal donde se jactaba del hecho de señalar que él había logrado una sentencia en menos de 4 días. Entonces le digo, debe de sentirse muy orgulloso de haber coartado y de haber vulnerado los derechos de un ciudadano. El día de hoy tenemos premios para los delatores o para los soplones,
tenemos eximentes de responsabilidad penal para quienes se infiltran en los delitos, tenemos el hecho de que la capacidad jurisdiccional para poder sentenciar a un ecuatoriano ya no solamente la tiene el juez, sino que la tiene incluso la Fiscalía, cuando en un procedimiento abreviado encontramos finalmente el hecho de que quien termina decidiendo cuál es la pena que se le debe de imponer al procesado es precisamente el fiscal y no el juez, porque la disposición pertinente dice que el juez jamás podrá imponer una sanción que sea superior a la que solicite la Fiscalía en su momento. Yo creo que cosas como estas, sumadas a las que se han venido generando a lo largo de todos estos años, son las que son la principal causa de preocupación. Hace una semana, cuando preguntaba en el Consejo de la Judicatura respecto al despacho de las causas, y entonces me decía que las causas de los jueces que sustancian COGEP son óptimas. Y cuando comencé a escudriñar un poquito más respecto a cuáles eran el número, qué obedecía ese número de procesos despachados, sucede de que el 77% correspondían a demandas que no habían sido aceptadas, ¿no? Porque falta de requisitos, no cumplían los requisitos para poder ser aceptadas esas demandas. Volvemos luego de ver este audiovisual en el que precisamente, señor doctor, estuvo usted frente a un sinnúmero de abogados, jueces, fiscales y sobre todo estudiantes. Y generó una gran expectativa, sobre todo a algunos jueces que han sido destituidos y otros que están en funciones. Es decir, el hecho de que pudiera realmente analizarse por parte del Consejo de la Judicatura la situación individual de cada uno de los jueces destituidos, posiblemente por no haber acatado la decisión del gobierno de no favorecer a ningún ciudadano en algún juicio contra el Estado ecuatoriano. En esa medida, la ciudadanía también debe de saberlo, que no quede solo en el auditorio de la academia. Necesitamos también que la ciudadanía, los abogados y sobre todo quienes están en este anhelo de seguir buscando la administración de justicia puedan tener esa confianza, esa seguridad de que su actividad del ejercicio de la profesión y también del ejercicio de la judicatura es realmente una garantía de independencia. Sí, primero gracias, doctor Farfán, porque este encuentro, este conversatorio llevado a efecto la semana anterior, de una u otra manera, pues nos permite llevar a la práctica o a la realidad aquella actividad que en algún momento se generaba con la función de este quinto poder del Estado, que en la práctica no tenía una intervención directa por parte de la ciudadanía. Esa es la función principal por la que aceptamos muy gustosos la invitación que se generó por parte de la universidad que dignamente usted dirige, con la finalidad de poder recibir de primera mano, de mano de la ciudadanía, todas y cada una de las inquietudes que se generaron. No solamente respecto de las inquietudes de los operadores de justicia, de las condiciones que ellos exigen para poder realizar su trabajo diario, sino sobre todo el hecho de recibir de primera mano de los ciudadanos, de los usuarios, cuáles son los problemas que ellos enfrentan al momento de acercarse justamente a pedir justicia. Y en ese sentido, pues escuchar también a los abogados en libre ejercicio de la profesión, que son los principales ejecutores respecto a esta construcción de la administración de justicia. Hemos tomado nota, y así lo hicimos, con la finalidad de poder recibir y dar las soluciones respectivas a los problemas muy fundamentales. Primero, lo sucedido con este Palacio de Justicia. Segundo, con la construcción de las unidades de flagrancia. Luego de ello, analizar los problemas que se generan dentro de las unidades judiciales por la falta de operadores de justicia, que ha sido un denominador común que pudimos observar respecto a la falta de fiscales, respecto a la falta de los judiciales, sobre todo los problemas que se han enfrentado en esta provincia respecto a la falta de especialización de los jueces, que hemos tomado nota respecto a estos aspectos para que sean considerados por parte del Pleno del Consejo de la Judicatura, quien por cierto va a tener una visita el día 30 o 31 del mes de agosto aquí en la provincia de Manabí, con la finalidad de que ellos ya puedan traer las soluciones al respecto. Hemos entonces realizado una especie de labor de grupo de avanzada con la finalidad de recoger todas estas inquietudes para que el fin de mes pueda de una u otra manera presentarse ya las soluciones al respecto. Señor doctor Vizueta,
Esta intervención de la justicia a la que ya hemos hecho referencia generó, por sobre todas las cosas, jueces temerosos, jueces pusilánimes, jueces falaces. Y digo falaces porque se caía en falacia ad veracundiam. Todo lo que decía el poder era repetido en esta resonancia, en este eco que los parlantes, llamados jueces, pues generaban a través de sus sentencias y fallos. Una de las cosas que más duele, que más lastima, es que se haya quebrantado algo que costó muchos años de lucha, y lo digo como ex funcionario judicial que fui en mi juventud. Conseguir la estabilidad de los funcionarios y empleados, hacer una carrera judicial, fue un largo sueño, anhelado, y se consiguió. Lastimosamente, con aquello que ya detallo, se rompió esta línea, se rompió este accionar y se acabó con años de lucha. ¿Qué va a hacer el Consejo de la Judicatura para restituir, yo creo que de inmediato, la certeza que puedan tener los empleados judiciales para tener una carrera digna, una carrera sostenida en el tiempo y una carrera con capacitación permanente, más allá de intromisiones como las que se han dado en el régimen anterior? Creo que la respuesta debe de ser muy firme, ¿no? Devolverle a los operadores de justicia el respeto a las decisiones judiciales. Yo creo que eso es fundamental, y en ese sentido el hecho de que muchas veces a lo largo de estos 10 años se pudo generar todo este tipo de atrocidades en la administración de justicia, producto de, primero, una consulta popular donde descaradamente se le metió la mano a la administración de justicia. Y ya antes habíamos escuchado incluso un presidente de la República que señalaba que por ser el presidente de la República era el jefe del poder ejecutivo, del poder legislativo, del poder judicial, del poder electoral. Y ese tipo de posiciones, cual monarca, es la que llevó de una u otra manera a este tipo de intromisiones en la administración de justicia para poder lograr en la práctica jueces sumisos, jueces serviles, que en la práctica finalmente terminaron cumpliendo las órdenes que se generaban por parte del Ejecutivo. Nunca más entonces el hecho de que ese tipo de jueces puedan seguirse presentando porque no están aptos para poder administrar justicia, porque no permitieron el hecho de que se respete esa independencia de la administración de justicia. Ya luego de ello, cuando se dieron cuenta que los tiranos no son de ninguna manera consecuentes con los serviles. Mal paga el diablo a sus devotos. Pretendieron en ese momento salir al frente para poder pedir respeto, pero ya era muy tarde porque ya finalmente se habían arrodillado frente a las órdenes del Ejecutivo. Era importante entonces que lo hagan en su momento cuando ciertos operadores de justicia así lo realizaron. Cuando recibían las órdenes de parte del Consejo de la Judicatura, inmediatamente salían al frente para decir de ninguna manera vamos a cumplir y preferimos renunciar. Pero no lo contrario, cumplir las órdenes para luego de que fueron tratados de manera sumisa, haber salido de la función judicial y haber pedido respeto. Eso tampoco era lo correcto. Doctor, muchos de estos operadores de justicia genuflexos ante el régimen cayeron en responsabilidades penales, a dolo en muchos de los accionares. ¿Qué hará el Consejo de la Judicatura para incoar las acciones que fuesen pertinentes contra aquellos a los que se les demuestre que realmente le metieron, como dijo en algún momento Correa, la mano a la justicia? Yo creo que ahí hay un denominador común, porque el hecho de haber sido sumisos era justamente tomado de la mano con el desconocimiento de estos jueces. De tal manera que bastará el proceso de evaluación, doctor Vélez. Tenga usted la seguridad que ese proceso de evaluación nos permitirá expectorar a estos malos funcionarios de la función judicial. Un gran filtro, y de una u otra manera nos sirva de un filtro para poder lograr depurar a estos funcionarios de la Administración de Justicia. Consideramos de que eso es importante, pero repito, el Consejo de la Judicatura en esta ocasión no va a actuar de la misma manera que lo hizo el correísmo, ¿no? Que no se piense que vamos a actuar con venganzas, ni mucho menos, ni peor utilizar a la Administración de Justicia. Vamos a garantizar un proceso de transparencia, un proceso donde se respete el debido proceso para los funcionarios de la Administración de Justicia, pero que vamos a ser muy severos respecto al momento en que no puedan superar estas evaluaciones. Ese será el gran filtro que nos permitirá, de una u otra manera, generar los pilares fundamentales para poder devolver a los ciudadanos la confianza en la Administración de Justicia de su patria. Muy gentil, señor doctor. Doctor, usted ha hecho en su actividad profesional una lucha también por los derechos humanos y sobre todo también ha sido abanderado de muchas causas de carácter social, ha defendido incluso posiciones de organismos de carácter social. En esa medida, todos nosotros los ecuatorianos conocemos perfectamente cómo el gobierno fue tratando de vulnerar los derechos de las organizaciones sociales, de los colegios profesionales, es decir, evitar en lo posible que existiera oposición.
Y en esa medida cayeron los colegios de abogados, que es precisamente, pues en este caso nuestro, esta carrera de Derecho, la formación de abogados en nuestra universidad, nos permitió concebir a los colegios de abogados absolutamente sumisos al gobierno, y los abogados, pues por el mandato del Código Orgánico de la Función Judicial, pasaron a ser sancionados por el Consejo de la Judicatura. ¿Cómo lograr desde la otra vereda, en la vereda ya de usted como, en este caso, como miembro del Consejo de la Judicatura, como director general, qué hacer para que no se siga sancionando, no se siga intimidando al profesional en el ejercicio de la profesión en su lucha por los derechos de las personas frente a los jueces? Doctor Farfán, no quisiera que se interprete que estamos en un proceso de discurso lírico. Yo creo que si algo estamos muy ciertos, muy objetivos, es en el sentido de que el andamiaje que elaboró el correísmo fue bastante grande. Y en ese sentido, pues este tema que usted trata fue producto de una serie de aspectos que fueron siendo captados por parte del correísmo. Me refiero muy precisamente al hecho de las resoluciones que se mandaron por parte de la Corte Constitucional. Esa Corte Constitucional que lamentablemente pues hace muchos años que dejó de dictar fallos jurídicos y comenzó a dictar fallos políticos en los últimos años. Eso lamentablemente generó justamente mermar los derechos que está haciendo referencia respecto no solamente de los colegios de abogados, sino de una serie de colectivos sociales. Correcto. Que de una u otra manera, como lo sucedido con la Unión Nacional de Educadores, correcto, que de una u otra forma pues se trató de mermar la posibilidad de que ellos puedan salir al frente de manera organizada. Lo mismo sucedió con los colegios de abogados, y es por ello que hay una primera directriz en ese sentido por parte del presidente subrogante del Consejo de la Judicatura, en el sentido de que se analice una reforma muy puntual respecto a esas disposiciones que generaron las sanciones para los abogados en el libre ejercicio de la profesión, tomando en consideración que la Constitución de la República, en el artículo 178, si la memoria no me falla, establece de que el Consejo de la Judicatura es el órgano de control, supervisión y vigilancia de los miembros de la función judicial. Y en ese sentido, los abogados en el libre ejercicio de la profesión no tienen ninguna relación dentro de esta función judicial. Pero de alguna manera, aparentemente podría necesitarse de una reforma legal. Hay que plantear esa reforma. Pero administrativamente, ¿podría el Consejo de la Judicatura suspender la aplicación de aquello para efectos de que, pues hoy con la necesidad de encontrar realmente libertad, que es algo que no existió en una década, libertad, y el ejercicio de la profesión es de libertad, es de autonomía? Por lo tanto, imaginémonos el trámite para una reforma legal al Código Orgánico de la Función Judicial. ¿Qué hacer entonces? Yo creo que es importante entonces en ese sentido tratar de generar una reforma interna, correcto, respecto a los reglamentos que se implementaron al interior del Consejo de la Judicatura para establecer las sanciones a los abogados en el libre ejercicio de la profesión. Si nosotros ya iniciamos en ese sentido, pues podemos generar justamente la posibilidad de establecer un respeto para los gremios y que de una u otra forma, pues ya los colegios de abogados puedan recobrar justamente esa actividad que tenían en su momento y que lamentablemente les fue coartada. Y desde su perspectiva, usted fue presidente del Colegio de Abogados de Guayaquil. Yo también fui presidente del Colegio de Abogados de Manabí. Pero ese foro judicial, ¿cree que es necesario continuarlo? ¿O cree también que debería excluirse ese tipo de formalidades, de estar integrado a la función judicial y dejar ese espacio nuevamente para que lo retomen los abogados o los gremios de los abogados? Yo creo que los gremios de abogados terminan siendo un pilar fundamental para el ejercicio de la justicia. Y digo esto porque en la práctica lo que ha sucedido a lo largo de estos años es que hemos tenido un Consejo de la Judicatura que se ha preocupado de sancionar a los abogados en libre ejercicio, pero no se ha preocupado en lo absoluto de la capacitación de los abogados. Y en ese sentido, pues los ejemplos están en la práctica, ¿no? Lo que está sucediendo frente a la vigencia del Código Orgánico General de Procesos, donde vemos ahí que en la práctica pues los operadores de justicia terminan desestimando o desechando las demandas que son presentadas a diario, y en base de ello se califica la actuación de los judiciales, nos da cuentas de qué es lo que está pasando dentro del ejercicio de la profesión. Y esa es una de las labores fundamentales que tienen que realizar los colegios de abogados frente a esta capacitación dentro de este cambio. Es importante también avanzar
respecto a una vigilancia, respecto de los aspectos éticos de los abogados, porque también en eso no podemos santificar en lo absoluto la labor de los abogados, que es algo muy similar a lo que se presenta con la droga. No, si no hubiera drogadictos, no hubieran traficantes. Si no hubieran los corruptores, los abogados, de ninguna manera tampoco tendríamos funcionarios judiciales corruptos. Claro. Y en esa medida es importante de que se genere una nueva visión respecto a la ética con la que debe de ser comportado las actividades de un abogado en algún momento, pero ya no dentro de una visión antigua. Y en eso nos encontramos trabajando respecto a esta nueva visión de la ética para que se pueda hablar realmente de un ámbito de lealtad procesal que deben de cumplir cada uno de los abogados en sus causas. Doctor, de manera muy breve, el estoico Lucio Anneo Séneca formula una frase que dice res non verba, hechos y no palabras, y eso creo que es lo que ustedes están haciendo. ¿Qué ocurrirá con el Consejo de la Judicatura frente a esta figura tremenda y horrible del error inexcusable que tantos males ha causado? Bueno, ahí el hecho de que el error inexcusable ha sido materia de un pronunciamiento no solamente a nivel nacional por parte del Consejo de la Judicatura, sino también de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, respecto de que esa figura evidencia una clara intromisión a la independencia de la Administración de Justicia. Y en ese sentido, pues nosotros tenemos disposiciones muy claras en el Código Orgánico de la Función Judicial respecto a que el Consejo de la Judicatura no puede generar ningún tipo de análisis respecto a la interpretación de normas jurídicas, respecto a la valoración de las pruebas o a cualquier aspecto que guarde relación con las decisiones netamente jurisdiccionales. Pero que de ninguna manera, doctor Vélez, esto se interprete el hecho de que el Consejo de la Judicatura va a estar única y exclusivamente para los aspectos netamente administrativos financieros, en el sentido de que debemos preocuparnos de comprar el tóner o de arreglar el elevador o el ascensor, ni mucho menos. Es importante de que frente a actuaciones totalmente irregulares por parte de operadores de justicia, el Consejo de la Judicatura va a estar muy vigilante respecto a estas actuaciones para efectos de que deban de ser sancionados en su momento oportuno. Como lo sucedido, por ejemplo, perdónenme que tome de ejemplo, lo sucedido en la ciudad cercana a Guayaquil, en uno de los cantones cercanos, en San Borondón, donde se generó justamente un acto muy particular hace 2 semanas en el que una operadora de justicia, en un caso muy connotado, muy público, terminó finalmente dictando medidas alternativas a la prisión preventiva cuando la ley le prohibía expresamente dictar en un delito de lavado de activos. Era un caso muy, muy importante donde revestía estas características de gravedad y de urgencia, más allá de la connotación o la alarma social que ocasionó, que ameritó el hecho de que el presidente titular del Consejo de la Judicatura haya tomado una medida muy directa, no solamente respecto a una suspensión provisional, sino sobre todo el hecho de que en la denuncia presentada por la directora nacional de la Unidad de Lavado de Activos se haya revelado algunos actos que presumían corrupción. Y en ese sentido, oficiar a la Fiscalía General del Estado con la finalidad de que se aperture una investigación en ese sentido. De tal manera que ahí no vamos a ser de ninguna manera permisibles y vamos a ser muy drásticos respecto a la investigación. Y en ese sentido, una de las labores que se van a cumplir la próxima semana es generar una alianza institucional con la Unidad de Lavado de Activos, con el Servicio de Rentas Internas, con el presidente de la Asociación de Registradores de la Propiedad y con el Ministerio del Interior, el Departamento de Migración, con la finalidad de poder establecer estos movimientos inusuales que puedan generarse por parte de los operadores de justicia, con la finalidad de que la investigación no solamente sea casa afuera, sino sobre todo quienes están realmente administrando justicia y que de ninguna manera tendrían la calidad moral, peor ética, para administrar ellos justicia y poder juzgar a quienes realmente están al margen de la ley. Parecería contradictorio, pero es algo importante que nosotros también nos preocupemos de aquello. Muy gentil, doctor. Perfecto. Vamos a ir a otros anuncios institucionales y regresaremos nuevamente con nuestro invitado, el doctor Juan Vicente. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. Es una alegría poder compartir con ellos lo aprendido en el aula de clases. Luna, lunera, cascabelera. Ser licenciada en educación inicial es gratificante. Te invito a que seas parte de esta hermosa experiencia, de que estudies educación inicial en la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. Fin de espacio publicitario. Volvemos al tercer segmento del programa Hablamos Derecho. Nuestro invitado, el director general del Consejo de la Judicatura, el doctor Juan Vizueta Ronquillo. Doctor, queremos un poco también
retomar algo que usted señaló en el segmento anterior, la capacitación. Y habló de la labor que deben tener los gremios profesionales, en este caso el Colegio de Abogados, en la capacitación a sus afiliados. Pero el Consejo de la Judicatura también debe de hacer una labor eficiente, eficaz, para capacitar y tener permanentemente actualizados a nuestros abogados. Y una de las graves falencias que en el mundo jurídico, en el argot de los abogados se señalaba permanentemente, es el hecho de que ha existido la dirección, en este caso de los jueces, de personas relativamente jóvenes, sin negar ese derecho a tener esa oportunidad, pero sin la experiencia necesaria. Entonces, esa mezcla de la juventud y la experiencia que la tiene una persona ya en el ejercicio de la profesión es necesario desde nuestra perspectiva para ese ejercicio de la judicatura. ¿Cuál piensa que debería ser la labor desde la Dirección General del Consejo de la Judicatura respecto de los posibles concursos en el que habría la posibilidad de tener ese tipo de participaciones de profesionales con alguna experiencia? Yo creo que es uno de los problemas sistémicos de la función judicial, lo que usted menciona, doctor Farfán. Hemos observado de que la práctica que ha llevado a efecto el anterior Consejo de la Judicatura ha sido el hecho de que los jueces de último nivel, los jueces de Corte Nacional, terminen capacitando a los jueces de Cortes provinciales y los jueces de Cortes provinciales terminan capacitando a los jueces de primer nivel o a los fiscales. Y esto lamentablemente no nos garantizaba en la práctica un conocimiento vasto por parte de los operadores de justicia. Más bien el hecho de que se repetían los mismos problemas que se generaban por parte de algunos operadores de justicia. Y en ese sentido creo yo de que las directrices que se han generado a la escuela judicial, en la función judicial, es el hecho de que de una u otra manera se deben de generar los esfuerzos necesarios, más aún cuando hablamos de un cambio en los modelos procesales, no solamente con lo sucedido en el área penal, donde de una u otra manera pues cambió totalmente el modelo. Cambiamos de un modelo finalista a un modelo funcionalista, tomando de ejemplo, tomando de base aspectos doctrinarios de una doctrina alemana que de ninguna manera es compatible con la realidad ecuatoriana y que en la práctica pues hablarles a los operadores de justicia ni ellos mismos en la práctica pueden entender lo que es la teoría de los roles o el tema del principio de confianza, etcétera, que son aspectos que deben de ser ampliamente conocidos por estos operadores. Ni que se diga con lo sucedido con la reciente implementación del Código Orgánico General de Procesos, que también ameritaba justamente una verdadera capacitación antes de ponerlo en vigencia, no solamente por parte de los operadores, sino sobre todo también por parte de quienes deberían utilizarlo como instrumento diario. Me refiero a los abogados en el libre ejercicio de la profesión. Y en ese sentido, consideramos de que esta semana hemos aplaudido la iniciativa del Colegio de Abogados de Pichincha, donde su presidente, el doctor Ramiro García, pues ha puesto en primer lugar a disposición una obra muy completa respecto a los comentarios del Código Orgánico General de Procesos, trabajados por profesores extranjeros, por profesores españoles, todos y cada uno de ellos con títulos de PhD, y en ese sentido, pues tratar de poner a disposición de nuestros operadores de justicia. Consideramos de que ese proceso no debe terminar ahí. Consideramos de que estos profesores extranjeros que de una u otra manera tienen vasto conocimiento, debemos de traer y hacer todos los esfuerzos necesarios para que nuestros operadores de justicia estén en capacidad de poder tener el vasto conocimiento que les permita justamente administrar la justicia. Pero, claro está, en este sentido sí nos ha causado preocupación en muchos de los casos el hecho de observar operadores de justicia que lamentablemente por el solo hecho de su edad, sin tratar de discriminar, como usted lo ha señalado muy precisamente, ahí lamentablemente no están en condiciones de poder tener ese conocimiento que les permita lamentablemente en la práctica ejercer la magistratura. Esto es algo que tenemos que preocuparnos con la finalidad de que ir superando cada uno de estos aspectos y en su momento lograr de que la ciudadanía tenga absolutamente confianza respecto de quién está administrando justicia, tomando en consideración que ya no solamente en el área penal se ha implementado la oralidad, sino también en las otras áreas del derecho. Y en ese sentido debemos de garantizar de que quien esté sentado al frente dirigiendo una audiencia esté en conocimiento y en capacidad de poder generar una decisión que pueda garantizar ese derecho que establece la Constitución, como es el hecho de fundamentar debidamente o motivar debidamente sus resoluciones, que lamentablemente en la práctica muchas de esas resoluciones dejan mucho que desear. Doctor,
Uno de los grandes inconvenientes que ha tenido la Administración de Justicia es la existencia de jueces multicompetentes. Estos jueces que conocen de todo y, utilizando un poco la metáfora, gente zapateros haciendo camisas. ¿Cuándo llegará el momento, nuevamente, como ocurría hace mucho tiempo, que había un juez de inquilinato, un juez de tránsito, un juez de lo laboral, etcétera, que volvamos a la especialización como determinante para conseguir una justicia proba, honesta y que falle conforme a derecho y con conocimiento de causa? Bueno, ahí tenemos un grave tope, puesto que en la práctica la decisión no solamente le corresponde al Consejo de la Judicatura. Debemos estar claros en el sentido de que estas decisiones de poder contar con jueces en cada una de las áreas no solamente es una decisión del Consejo de la Judicatura, sino sobre todo tomando en cuenta el presupuesto general del Estado y el fondo que se dirige a la Administración de Justicia. Y en ese sentido, pues esa es la gran limitante que nos ha llevado a este tipo de situaciones en las que, como usted bien lo señala, doctor Vélez, tenemos un juez que está conociendo de temas penales, de temas civiles, de temas laborales y de toda índole, y que en ninguno de ellos tiene una especialización. Y en la práctica este juez multicompetente termina más bien siendo un juez incompetente. Claro. Y entonces este es el grave problema que nosotros tenemos, pero que es un problema que se genera generalmente en los cantones. Y siendo así, pues en la práctica la falta de presupuesto es la que ha llevado a ese tipo de situaciones. Esperemos de que este tipo de problemas de presupuesto puedan superarse en la medida en que podamos regresar a esa etapa que vivimos en la década de los 80, de los 90, hasta antes del año 2000, donde teníamos jueces especializados que de una u otra manera es la línea que debe de seguirse en la actualidad, y que de ninguna manera el ejemplo que usted nos pone es muy adecuado, pero imagínense los problemas que se generan en jueces que están en el área contencioso administrativa, contencioso tributaria, que no tienen la menor idea de ese tipo de áreas y que sin embargo son cambiados del área penal y son colocados en algún momento en ese tipo de áreas y realmente pues están por la gracia de Dios administrando justicia. Es importante entonces poder lograr, al menos en este momento, que los cambios administrativos que se realicen puedan ser compatibles con el grado de especialización, algo muy similar como lo que sucede en la academia. De ninguna manera pues va a poner a un profesor que tiene una maestría en el área penal a dar clases de derecho laboral o de derecho civil, porque tiene que ser compatible con el área que está impartiendo justamente la cátedra. Y es algo de la misma línea, ¿por qué ser incompatibles dentro de la Administración de Justicia con lo que se está implementando dentro de la academia? Doctor, hace un momento hablamos de jueces genuflexos, de jueces venales, de jueces operadores de justicia en términos generales, que habían cedido a las presiones del régimen, pero hablamos de una palabra importantísima: el miedo, el temor. Y este es justificado. Ante un poder superior, el hombre por naturaleza tiene miedo. ¿Cómo acabar con este miedo que tenían los jueces y que seguramente conservan como una herencia nefasta del correísmo? Terminar por fin con este temor con el que se arbitran medidas, con el que se emiten sentencias, y poder tener jueces valientes, jueces frontales, jueces decididos, jueces que realmente tomen la vara de la justicia y la apliquen en el momento y en el lugar adecuado. Yo creo que ahí la respuesta sería precisa, ¿no? El ejemplo viene desde casa. Y si de una u otra manera, pues en el conversatorio que tuvimos en esta universidad la semana anterior, hubo una de las críticas de parte de la Fiscalía en el sentido de la interferencia que tenía en algún momento la policía dentro de las investigaciones que se generaban, es importante decirles un alto respecto al hecho de que les quede absolutamente claro lo que señala la Constitución, en el sentido de que quién es la persona que dirige la investigación dentro de un proceso, que es la Fiscalía y de ninguna manera la policía. Es algo así como quien termina decidiendo la sentencia sería la Fiscalía y no la Judicatura, sería algo contradictorio. Entonces yo creo que es importante en ese sentido generar justamente ese respeto y esa fortaleza que deben de tener los administradores de justicia en el momento de que el ejemplo genere desde casa. Y cuando hablamos de ello estamos señalando que nunca más el hecho de las presiones de parte de los miembros del Consejo de la Judicatura para que las decisiones judiciales vayan direccionadas en tal o cual sentido. Nunca más el hecho de que de una u otra manera se genere la Administración de Justicia como un instrumento de persecución política y que existe un respeto frente a esas decisiones jurisdiccionales. Si podemos avanzar hacia ese escenario, entonces vamos a poder recobrar jueces u operadores de justicia que actúen con absoluta libertad y que en el momento que así lo hagan, de ninguna manera lo hagan con el temor de que sus decisiones van a ser a lo mejor cuestionadas. Si podemos lograr esto en estos pocos meses, habremos logrado cimentar las bases para poder construir una independencia en la justicia. Doctor, usted en la pregunta anterior respondió algo que en realidad es un clamor de los administrativistas ecuatorianos. Desde la Revolución Francesa nació esta justicia administrativa
Y países como Colombia, mire usted la importancia que le dan a la justicia administrativa, que genera una justicia dualista. Por un lado la justicia ordinaria y por el otro lado la justicia administrativa, que tiene desde los tribunales contenciosos y finalmente el Consejo de Estado como máximo organismo. Pero ¿qué ocurre? Nos derogaron la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa y nos trataron de unificar, mejor dicho, no nos trataron, lo han logrado, unificar la jurisdicción contenciosa administrativa tributaria. ¿Por qué o cuál es su criterio respecto de separar esa justicia administrativa y esa justicia contenciosa tributaria? Es decir, no mezclarla, tratar de confundir, no solo por los operadores de justicia, sino también en el mismo procedimiento establecido en el COGEP. Pero de alguna manera, la parte administrativa tiene mucho que ver, por lo menos para lograr superar este problema, toda vez que ya se estableció, se derogó la ley de la jurisdicción y se estableció en el COGEP ya este tipo de procedimiento. ¿Cómo hacer? ¿Se podrá lograr de que se separen a los jueces en materia tributaria y a los jueces contenciosos administrativos en una sola línea y no mezclar? Bueno, y lamentablemente pues son los errores que nosotros observamos los ecuatorianos en la práctica. Las leyes se generan en la Asamblea Nacional. Lamentablemente, ojalá se pudiera generar estas reformas respecto a la asesoría que generen los operadores de justicia en su momento para que no existan estas confusiones que usted bien señala y que en la práctica son aspectos netamente técnicos. Algo así como de repente he señalado de ejemplo en esta noche lo sucedido con el Código Orgánico Integral Penal, que de una u otra manera pues son modelos extranjerizados y que en la práctica terminaron siendo impuestos, más allá de la propuesta que hubo en el año 2008 por parte del Ministerio de Justicia de proponer un proyecto de Código Orgánico de Garantías Penales y que luego fue cambiado en la práctica. Yo creo que esos errores son los que han llevado a que exista esta confusión en este momento de pensar de que lo relacionado con el aspecto contencioso administrativo termina siendo lo mismo con lo relacionado al aspecto contencioso tributario, sí, cuando hay claras diferencias en este caso que usted las ha puntualizado. Es importante entonces el hecho de que no solamente se priorice el tema de la optimización de las finanzas respecto a que jueces, es el mismo ejemplo que nos está señalando en esta noche el doctor Vélez cuando nos habla de la problemática de los jueces multicompetentes, que en alguna u otra manera terminan siendo producto de la falta de recursos las que permiten justamente caer en este tipo de errores. Yo creo que es importante entonces tratar de elaborar una decisión pero más técnica en el sentido de generar esta diferenciación más allá de las reformas que se están planteando actualmente en la Asamblea Nacional, en el sentido de que se piensa ya incorporar jueces de primer nivel para que conozcan los aspectos tributarios y administrativos. Y en ese sentido, pues nos llevaría al hecho de poder incorporar a la función judicial 224 nuevos jueces, que de una u otra manera va a existir una afectación en la parte económica de la administración de justicia. Es importante entonces tratar de complementar el aspecto financiero con el aspecto técnico, jurídico, que nos permita evitar incurrir en estos errores que usted muy bien señala. Doctor, de manera breve, puesto que nos resta apenas un minuto, el Consejo de la Judicatura es importante, los operadores de justicia también lo son, pero las leyes adecuadas juegan un rol determinante. ¿Cuáles cree usted que deberían ser los principales cuerpos legales que tienen que transformarse, que tienen que reformarse, que tienen que cambiar para esta correcta utilización de la justicia como esta herramienta plena para que exista en el país la verdadera democracia? Yo creo que ahí debemos de actuar sin fanatismos de ninguna, o peor aún, producto de novelerías, ¿no? Porque cuando yo, perdónenme que ponga a veces de ejemplo, por mi especialización en el área penal, de repente se dice que en la Constitución el idioma oficial de los ecuatorianos es el castellano, pero sin embargo, si abrimos el Código Penal encontramos figuras como el secuestro express, encontramos figuras como el apartheid y una serie de figuras que no son sino productos de la novelería que en algún momento se genera. Pero es importante tratar de establecer esta compatibilidad que debe existir entre las leyes y la Constitución de la República. Debe de haber esa compatibilidad que en la práctica lamentablemente no existe. Y podría citar algo que señalaba la semana anterior en el conversatorio en esta universidad, cuando se dice por parte de la Constitución que los ciudadanos deben de contar con el tiempo y con las condiciones necesarias para su defensa, pero en la práctica tenemos un procedimiento directo donde nos dice que en menos de 10 días un ciudadano puede ser sentenciado.
Y entonces considero de que ese divorcio que existe es importante de que se avance hacia una reforma, al igual de los problemas que han sido planteados por parte de los abogados especialistas en materia civil, que de una u otra manera también señalan algunos errores dentro del Código Orgánico General de Procesos. Es importante recoger estos criterios, como muy bien lo hicimos la semana anterior en esta universidad, que nos permite justamente tomar nota de cuáles son estos aspectos más importantes para que sean planteados estas reformas a través del Consejo de la Judicatura para que tengan una mejor viabilidad dentro de la Asamblea Nacional. Hacia allá podemos avanzar y ojalá que así suceda. Perfecto, hay que ir a otros anuncios institucionales. Regresaremos inmediatamente en el último segmento con nuestro invitado para analizar algunas conclusiones o recomendaciones que pueda hacer él en sus altas funciones en el Consejo de la Judicatura. Regresamos. Inicio de espacio publicitario. El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo te ofrece los servicios de orientación y acompañamiento, trabajo social, secretaría, servicio médico, odontológico, psicológico y de enfermería. Departamento de Bienestar Universitario, Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. ¿Ya sabes lo que vas a estudiar en la universidad? No sé. Piedra, papel o tijera, comunicación. Piedra, papel o tijera, odontología. Piedra, papel o tijera, derecho. No juegues con tu futuro. La Universidad San Gregorio de Puerto Viejo te da una orientación adecuada y las mejores ofertas académicas. Odontología, educación inicial, derecho, comunicación, computación, arquitectura. Diseño gráfico, gestión empresarial, marketing, contabilidad y auditoría, turismo, finanzas y relaciones comerciales. Además, ofertas de maestrías en Internacional en Turismo, Diseño, Seguridad y Salud Ocupacional. Ahora estoy seguro dónde y lo que quiero estudiar. En la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. Fin de espacio publicitario. Volvemos al último segmento. El tiempo muy corto y una pregunta muy rápida entonces para aprovechar aquello. Doctor Juan Vizueta, como director general del Consejo de la Judicatura, ¿hay la necesidad de que usted pueda realmente entusiasmar y generar esa confianza a la ciudadanía? ¿Qué podría decirle usted a los ciudadanos manavitas respecto de la justicia como servicio público? Bueno, primero, doctor Farfán, el hecho de generar esa confianza a través de un respeto a la administración de justicia. Y ese respeto se lo vamos a dar o lo vamos a recuperar en el momento en que la ciudadanía tenga confianza en la justicia. Y esa confianza la estamos logrando justamente a través, en primer lugar, de estos delegados que han sido designados de la semana anterior en cada una de las provincias. Ya la provincia de Manabí tiene su nuevo delegado distrital, provincial del Consejo de la Judicatura, y en esa medida, pues, que no suceda nunca más aquello que se presentaba por parte de los usuarios, en el sentido de presentar las denuncias y que de una u otra manera pues no confiaban en las denuncias que presentaban. Es importante de que se va a investigar de manera transparente, de manera seria, todas estas denuncias, que de una u otra manera permitirá a esa ciudadanía en algún momento recobrar la confianza, que es nuestro principal objetivo en este momento, en este Consejo de la Judicatura Transitorio. Muchas gracias. Queridos amigos, nos retransmite Hippie TV, Jama TV, y lo sabíamos. Mientras más oscura fue la noche, más próxima estaba la aurora. Esperemos que esta aurora ilumine el Día de la Justicia. Muy bien, nos veremos la próxima semana y muchas gracias, doctor Juan Vizueta, por habernos acompañado en este programa. Gracias a ustedes. Hasta siempre, desde la Universidad con Corazón. Muy bien.